Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a esta nueva charla que nos va a presentar hoy nuestro invitado, Pulido, Cristian Pulido Melo. Hoy vamos a hablar de las artes del movimiento. Es la segunda charla del encuentro que hemos empezado la semana pasada. El encuentro se va a desarrollar en todo el mes de septiembre, bueno, lo que queda del mes de septiembre, es decir, todavía queda la semana próxima. Tendremos una tercera charla del primer ciclo de nuestro encuentro, Experiencias sobre lo Sensible, y en octubre también, cada martes a la misma hora que la de hoy, es decir, a las 6:30, a través siempre de Facebook Live y de la página de la Alianza Francesa, tendremos la segunda parte del encuentro, el ciclo 2, que se titulará Arte y Feminismo en América Latina. Estos dos ciclos componen en nuestro encuentro Arte y Sociedad, y entonces vamos a abordar una variedad de temas. Hemos escogido en conjunto con los invitados varios temas de actualidad. Vamos a hablar de varias corrientes estéticas, vamos a hablar de la pregunta de géneros. Y entonces, bueno, todo esto lo hacemos, importante mencionarlo, desde la página Facebook de la Alianza Francesa, pero con el apoyo de dos aliados, que son Manet, una empresa francesa, y también el periódico Desde Abajo, y aprovecho para agradecerles mucho por el apoyo que nos han dado para poder realizar este encuentro. La semana pasada hemos hablado de artes urbanos y mujeres, y hoy vamos a hablar de las artes del movimiento. La próxima semana hablaremos de estética cyborg, y la próxima, pues en 15 días ya, o sea, el 6 de octubre, empezará el ciclo 2 sobre arte y mujeres. Tendremos varias invitadas. El día 6 hablaremos de cine, el día 13, el día 20 y el 27 hablaremos mucho de performance con varias artistas, tanto de acá, de Medellín, como de otros países, de Chile, con las tesis. El día 27 de octubre será la última sesión de nuestro encuentro, y también con una guatemalteca la semana antes de las tesis. Bueno, hoy yo doy la bienvenida a Cristian. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí con un poquito de frío desde Santa Elena, pero contento de compartir este espacio. Sí, bueno, hoy hizo un día muy bonito, pero sí, en Santa Elena siempre hace un poco grados menos, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos vas a presentar la charla siguiente: Artes del Movimiento, Liminalidad, Performatividad y Reinvención en tiempos de crisis. Entonces te propongo proceder de la manera siguiente. Te doy la palabra, tú nos presentas tu charla. Importante decir al público que a través del chat pueden hacer todas las preguntas que quieran, y al finalizar tu charla tendremos un espacio de diálogo con el público. Nos parece muy importante tener estos momentos para dialogar, porque este encuentro, antes de todo, es una manera de dialogar con la comunidad y con la gente que nos está siguiendo. Y bueno, entonces ahora te toca a ti, te doy la palabra, y bueno, hasta más tarde. Vale, gracias. Bueno, yo quisiera comenzar por contar un poquito de qué vamos a tratar hoy, como rápidamente ponernos en contexto, pues reflexionar sobre este conjunto de expresión artística y también sociocultural que uno puede enmarcar en esta idea de artes del movimiento.
y un poco en una mirada muy actual de lo que está pasando hoy también desde la coyuntura que hemos vivido este 2020 con esta situación anómala que nos ha dispuesto pues en unas situaciones muy particulares de confinamiento, de aislamiento, que nos han movido como a todos en general, como humanidad, en una sincronía particular además a nivel global, a repensar nuestras prácticas, ¿cierto? Y nuestras metodologías, nuestros modos de ser y hacer en el mundo. Y cómo estas dos ideas de esta coyuntura, de esta necesidad de reinventar en muchos sentidos las prácticas en relación a este mundo de las artes del movimiento, qué ha pasado ahí, ¿cierto? Reflexionar un poquito alrededor de qué ha pasado ahí y para ello, anclados a estas dos ideas de liminalidad y performatividad que vamos a ir desarrollando más despacio, decirles que pues es muy informal, digamos, no es una ponencia estructurada, es una charla franca, donde yo quiero compartir estas reflexiones y sensaciones que he tenido, dialogando con una investigación que vengo haciendo en el marco, digamos, de mis estudios académicos alrededor de estos temas de la performatividad, de la acción performativa y la presencia de esta en las artes del movimiento en Colombia en particular. Ahora seguramente, bueno, también dejaré en el chat al finalizar como algunos links para que ustedes puedan ampliar información un poco con referentes visuales y audiovisuales que no traemos hoy a colación porque la idea es destinar el tiempo en desarrollar como estos conceptos. Y luego, como nos decía Violain, poder compartir sus impresiones, sus preguntas y empezar como a construir un poco juntos estas ideas, así que los invito mucho a estar bien preguntones, a participar en ese chat, no solo desde las preguntas, sino también desde sus posturas, desde sus reflexiones, desde sus concepciones, lo que nos puedan aportar en esta conversación, en este espacio de reflexión. Entonces, bueno, empecemos en forma. ¿Qué es eso de artes del movimiento? Cuando hablamos de artes del movimiento, básicamente nos referimos a toda esta expresión enmarcada en las artes, ¿cierto? Esta producción de los artistas, pero también de las ciudadanías que practican las artes, ¿cierto? Que son dos temas, ¿no? El arte como obra y como creación en sí misma y también el arte como práctica sociocultural que está ahí en el mundo, ¿no? Todas esas donde el cuerpo en movimiento es el eje o centro de la creación, ¿cierto? El cuerpo en movimiento como eje o centro de la creación, y cuando nos ponemos en este lugar de pensar el cuerpo ahí puesto, entonces podemos trascender las miradas disciplinares, ¿cierto? Y liberarnos de la necesidad de repente de etiquetar si esto es teatro de una determinada manera, o esto es danza, o esto hace parte del performance art, o esto es una acción plástica, o de qué se trata esto, ¿cierto? No nos importa tanto ya, porque estamos concentrados en lo que está ocurriendo con el cuerpo en movimiento, ¿cierto? Y más bien sí se disponen todos esos lenguajes diversos desde que se han, digamos, desarrollado desde las distintas disciplinas para que ese cuerpo ahí emerja en el escenario o fuera de él, en los espacios convencionales para las artes o los no convencionales para las artes, en cualquier calle o esquina, de cualquier modo como pueda emerger ese cuerpo, en tanto se concibe como una práctica y obra artística y o sociocultural, como ya lo estaba diciendo al principio. Entonces aquí nos caben una cantidad de expresiones que desbordan todas estas disciplinas y que habitan el cuerpo en distintas maneras y posibilidades, ¿cierto? El cuerpo como vehículo de la metáfora, el cuerpo como productor de sentidos y significados, pero también como el cuerpo en sí mismo ahí, y en esa medida que el cuerpo está en sí mismo ahí, como posibilita experiencias compartidas en tanto se encuentra lo que propone el artista o lo que está ocurriendo en esa práctica artística con quienes la viven o con quienes la reciben en el sentido de ser espectador, que es una noción que también se empieza a mover un montón.
Eso como para darnos una idea general de qué son las artes del movimiento. En este momento en particular de la coyuntura y con esta explosión, digamos, de la difusión del quehacer artístico a través de las redes sociales y de la virtualidad, pues digamos que yo considero que este fenómeno ha visibilizado un montón la enorme producción artística que hay alrededor de estas artes del movimiento, ¿cierto? Seguramente todos hemos visto mientras bajamos el feed de nuestro Facebook y nuestro Instagram un montón de contenidos que siempre han estado ahí, ¿cierto? Pero que también esta coyuntura del 2020 las hace visibles, porque nosotros los artistas pues tenemos esa pulsión de estar comunicando, de estar creando sin parar, y frente al confinamiento nos volcamos al espacio de lo digital y hemos estado, digamos, disponiendo todo este material en un ejercicio de repente de traducción a estos nuevos formatos y medios de lo que nosotros hacemos para seguirlo compartiendo, ¿no? También porque hay ahí pues casi una implícita responsabilidad en esa educación estética que nosotros los artistas respecto de la sociedad estamos ahí siempre como muy juiciosamente trabajando. Y entonces, seguramente, cuando hablo de artes del movimiento, a ustedes se les pueden venir un montón de cosas que han visto a la mente, ¿cierto? Desde la danza, desde lo teatral, desde otras líneas donde uno ve el cuerpo ahí expuesto. Incluso también en esta coyuntura y en esta anormalidad del 2020 que tiene un precedente y que ahora que vuelve toda la normalidad, volvemos como a reconectar con esa pulsión del movimiento social que se manifiesta en las calles, ¿cierto? Que también allí incluso podemos ver en este tipo de manifestación de la movilización social, cómo las artes del movimiento también cobran una presencia importante y allí también hay unas maneras especiales y digamos desde una elaboración artística de poner el cuerpo en esa situación también y en ese específico objetivo y producción de sentido en relación a lo que puede ser la reivindicación de unos determinados derechos o la reflexión sobre esos marcos sociales existentes. Bueno, entonces, ¿qué es eso de la liminalidad? Un poco para que nos pongamos de acuerdo en esta, digamos, en este marco conceptual que decidimos para la conversación de hoy. Entonces, bueno, esto de la liminalidad, digamos, se viene trabajando desde la antropología, luego desde los estudios del performance y desde la filosofía incluso, ¿cierto? Desde hace tiempo, ya más o menos desde los principios del siglo XX, desde la antropología, Van Genev, por ejemplo, nos plantea en su investigación sobre los ritos de paso, esta idea de liminalidad, ¿cierto? Digamos, es él quien por primera vez en el mundo académico pone este concepto ahí y se refiere a aquellos espacios o experiencias de transición de un momento o una etapa a otra. Por eso hablamos de los ritos de paso. Por ejemplo, esto pues desde la antropología, un poco en esa mirada sobre lo tribal en las culturas, digamos, más ancestrales, más raizales, donde estas prácticas rituales, y ojo aquí que es muy importante este sentido de la ritualización de las prácticas para entender la liminalidad, por ejemplo, en el paso del niño al hombre o de la niña a su condición de mujer, cómo hay un periodo especial enmarcado en un proceso ritual donde él no es ni niño ni hombre, ni niña ni mujer, ¿cierto? Y está en una especie de limbo donde, digamos que el marco normativo, digámoslo así, de lo que significa ser niño en términos de conducta y de rol social, pues digamos que mientras uno está en ese limbo, pues no está, digamos, ya supeditado a esas normas y a ese modo comportamental, pero tampoco está sujetado a los modos que va a tener que asumir posteriormente cuando entre al otro estadio, digamos, ya de la adultez, ¿cierto? Y aquí entonces se hacen una serie de prácticas, digamos, de este carácter ritual, de este carácter simbólico, donde de manera excepcional se construyen unas condiciones en las que se produce este espacio liminal, justamente donde no se es ni lo uno ni lo otro y como que todas las normas están excepcionadas, entonces hay una sensación como de lo anómalo, de estar desubicado, ¿cierto? Y que normalmente, en este sentido que lo planteaba Van Genet, normalmente
en este sentido, digamos, de lo ritual, siempre hay alguien ahí que de alguna manera guía ese tránsito. Ah, bueno, aquí importantísimo la palabra tránsito, ¿no? Entonces este espacio liminal es como una instancia de tránsito, donde eso, el estado de tránsito aparece. Y en ese sentido de lo tribal, de lo raizal, también es importante entender que, digamos que hay este espacio liminal también es un estado, digamos, intermedial entre el plano, ese plano terrenal de lo real y ese otro plano superior que uno se puede figurar desde el pensamiento mágico, digamos, donde otra vez entre lo uno y lo otro hay un espacio como que es y no es, ¿cierto? Más adelante, pues aparecen en el desarrollo de ese concepto otro montón de autores como Víctor Turner, Richard Schechner, Erika Fischer-Licht, Ileana Diegues desde Latinoamérica, Jorge Duati, ambos latinoamericanos. Digamos que es una idea que se ha trabajado desde diversas latitudes y en la que los latinoamericanos tienen un aporte importante desde los estudios del performance, pero también desde los, digamos, desde los estudios críticos de las artes escénicas y de las artes del movimiento en general. Y los pongo ahí un poco para que los que quieran profundizar y sean juiciosos, pues ahí están los nombres de los autores para que puedan indagar alrededor de este concepto y pues todo el universo conceptual que ellos desarrollan. Aquí hay algo bien importante dentro de lo que nos plantea, por ejemplo, Fischer-Licht, esta autora, ya pensando específicamente en este universo de las artes del movimiento, del fenómeno de lo escénico o de lo paraescénico, que es todo un tema ahí, cómo la liminalidad, cuando llega la liminalidad a este espacio de las artes del movimiento, y que es una tendencia casi que podría decir uno que se está empezando a generalizar en la producción artística actual, donde se equipara la experiencia ritual con la experiencia estética. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí hay una cosa bien importante, me voy a adelantar un par de diapositivas y ahorita me devuelvo para explicar esta idea. Y es que pasa que en la cultura contemporánea, digamos, contrario a eso que analizaba Van Genev en estas culturas todavía tribales, donde el trabajo y lo lúdico estaban juntos, ¿cierto? Entendiendo lo lúdico como todo este aspecto, digamos, no lógico, todo este aspecto, entre comillas, no funcional, todo este aspecto del pensamiento mágico, justamente, que es todo ese espíritu lúdico, está completamente ligado al trabajo, es una sola cosa, trabajo y juego son la misma vaina, ¿cierto? Entonces se juega mientras se trabaja y se trabaja en relación a un pensamiento mágico sobre los tiempos y los rituales necesarios para la lluvia y la cosecha y todo esto, este fenómeno, ¿cierto? Mientras que en la cultura contemporánea, bueno, desde la modernidad, digamos, se desplaza en la cultura, sobre todo promovido por la industrialización, que se excluye lo ritual del cotidiano, ¿cierto? Se excluye lo ritual, se separa el espíritu lúdico del hecho de trabajar, y entonces, pues como que poco a poco van desapareciendo estos espacios liminales de nuestra vida, como en el marco cotidiano del desarrollo de la vida, y estos rituales de paso van desapareciendo, y esto va, digamos, cobrando una dimensión nueva, en tanto hoy en día, entonces más bien uno podría hablar de ya no de espacios liminales, sino de experiencias liminoides, ¿cierto? Como que nosotros, de todas maneras, tenemos esa necesidad de esa situación como de limbo, de ese ser y no ser, de esa, bueno, además que esto nos dispara un montón de posibilidades, y entonces recreamos escenarios más o menos, digamos, nombrémoslos como extracotidianos, donde esta sensación liminal puede uno habitarla. ¿Cómo? En las artes del movimiento, ¿cierto? Que son una de esas instancias recreadas para que esta experiencia liminoide pueda
aparecer en el cuerpo de quien lo hace y de quien con quien se está compartiendo el hecho, digamos, ese hecho artístico desde las artes del movimiento en este caso, ¿cierto? Entonces me devuelvo a esta idea donde se equipara esta liminalidad, que es una tendencia muy fuerte en las artes del movimiento, a provocar estos espacios límbicos, ¿cierto? Estos espacios de tránsito, permiten volver a conectar esta idea de la experiencia ritual con la experiencia estética, donde digamos, la experiencia estética como lo simbólico, como lo semiótico, como lo representacional, más el hecho ritual, que es inmersivo, experiencial, ¿no? Místico, ¿cierto? No racional, mientras que un poco la experiencia estética, en ese sentido de los semióticos, sí está dirigido a la razón en tanto decodificadora de esos signos, mientras que lo ritual simplemente es habitar la experiencia y más bien sensorialmente dejarse atravesar por ella. Y estas dos cosas vuelven a armonizarse en esta idea de la posibilidad de lo liminal o liminoide. ¿Cierto? Otra de las cosas poderosas que nos trae esta posibilidad, y vuelvo y digo, digamos que estos conceptos pues son elaboraciones conceptuales que los críticos y los estudiosos hacen, pero pues son cosas que están pasando en las artes del movimiento en concreto, ¿cierto? Cuando nosotros vemos estas obras, uno puede ver esto, ¿cierto? Por ejemplo, que este espacio de lo liminal, de lo liminoide, permite, digamos, derrumbar esas estructuras binarias que venían ocurriendo y se entra en un espacio de lo no binario, en muchos sentidos. ¿Cierto? Por ejemplo, o sea, desde las estrategias o tácticas que se empiezan a asumir para construir las artes del movimiento, entonces pasa algo y ligado a la idea de lo que estaba diciendo antes entre la experiencia ritual y la experiencia estética, pues ya no hay una disolución de cuerpo-mente, ¿cierto? No hay un cuerpo sintiente y una mente pensante, sino que están ahí ambas cosas inmersas en la experiencia, tanto del artista como de quien, digamos, entre comillas, el receptor de la obra artística, que es otra pareja binaria, otro binario que desaparece, digamos, esa noción de que hay un artista y un receptor, porque más bien estas prácticas de las artes del movimiento actual cada vez tienden más y se generaliza más una tendencia a que más bien se provoca un dispositivo donde a partir de unas, justamente, provocaciones, desde el artista se moviliza un dispositivo que vincula a ese receptor, que ahora también es artífice, partícipe, actante de lo que pasa en el hecho artístico en esa experiencia, ¿cierto? Que se comparte y donde ya no hay alguien que hace y el otro que mira, sino que ambos están haciendo una construcción de una experiencia compartida. Entonces ese es otro binario que desaparece, como el binario de realidad y ficción, ¿cierto? Como que, digamos, cuando uno veía la danza o como cuando uno veía el teatro, había una serie de códigos y, digamos, de eso tiene un nombre más específico, sí, pero digamos de convenciones establecidas que digamos, delimitan muy bien esa relación entre la obra y la vida, entre los artistas allá y los espectadores acá, y ese universo ficcional donde ocurre en un tiempo, espacio particular y nosotros aceptamos una lógica interna de lo que allá pasa y que no tiene nada que ver necesariamente con la lógica de la vida real, ¿cierto? Y esa convención nos permite establecer esas dos lógicas. Aquí ahora, en lo liminal, justamente en ese territorio fronterizo, en ese umbral entre lo uno y lo otro, donde no se es, pues se difumina esta idea un montón de realidad y ficción, ¿cierto? Donde el acto artístico, el hecho artístico, el acontecimiento más bien artístico, entonces es un hecho real también, ¿cierto? Que tiene su propia codificación en esa elaboración del lenguaje artístico, pero que no es exactamente una ficción, ¿cierto? Y esta frontera pues se disuelve, ¿cierto? Y lo otro que pasa, digamos, es entre la acción de ese cuerpo en movimiento, en el caso de las artes del movimiento, que ya no tiene digamos, una relación par
con el significado que debería tener, ¿cierto? Entonces, no es la acción para que produzca un determinado significado o para que uno pueda interpretar lo que la acción significa, sino que es la acción en sí misma, como experiencia. Y lo que eso pueda atravesar un poco en el nivel irracional, sensorial, volitivo, visceral, entre quienes comparten esa acción. Ya no solo quien la ejecuta, sino quien la percibe. Y más ya no en un asunto de recepción, sino de percepción, que implica como una disposición cinética y senestésica por parte de todos los que están vinculados en la experiencia artística, pues en esa apertura. Está también otro autor que trabaja mucho estas ideas, que es Jorge Duati, que es sobre todo desde el mundo de lo teatral, y él pues señala cómo esta liminalidad definitivamente disuelve lo disciplinar, que es otra manera de pensamiento binario, ¿cierto? Pensar que esta es una disciplina, que esta es otra, un poco esa disección del conocimiento que ha hecho la cultura moderna occidental. Pues cuando habitamos esta liminalidad en la producción escénica, en la producción de las artes del movimiento actual, pues digamos ya no estamos instalados en esta digamos, segmentación de los conocimientos, sino que simplemente estamos usando herramientas y lenguajes para una experiencia, para producir una experiencia determinada de cuerpo en movimiento. Y aquí entonces aparece algo bien interesante, y es que claro, tradicionalmente entonces como se comprende esta idea de liminalidad, es una cosa que está insertada en la vida, y entonces la vida tiene unos estados liminales. Incluso uno puede poner ejemplos más coloquiales, digamos, como cuando uno está en una fila de banco, ¿cierto? Uno no está haciendo exactamente nada, uno está ahí como en un espacio de espera entre lo que había hecho antes y entre lo que necesita hacer en el banco, pero ahí como que no está pasando nada. Cuando uno va en el bus, cuando uno está esperando la cita médica en la EPS, estos espacios como que en el cotidiano no pasa nada, ¿cierto? Que digamos son espacios liminales. Pero además aparece Mauricio Barrià, que es otro investigador ahí importante, nos plantea la idea de que entonces es posible una producción de liminalidad, donde ya no ella simplemente acontece en la vida porque sí, per se, en el cotidiano, sino que nosotros podemos producirla, ¿cierto? Que es lo que la performance art en particular, o el arte de acción, ha estado haciendo de muchas maneras, y que las artes del movimiento entonces permeadas de esas líneas de trabajo del arte de acción y del performance art, pues hoy en día en general está pasando, ¿cierto? Entonces aparece la liminalidad como una posibilidad dentro de la producción artística, y en el sentido de lo que decía primero, desde las prácticas artísticas, también de producción sociocultural. Y pues digamos ¿esto qué quiere decir? Se conecta con la idea de la experiencia liminoide, porque nosotros entonces, los artistas del movimiento, nos volvemos unos productores de experiencias liminoides, ¿cierto? Nosotros provocamos con nuestras puestas en escena, y vuelvo y digo, esto es una tendencia cada vez más generalizada en las artes del movimiento y que se vio mucho más fortalecida en esta coyuntura particular, detonada por esta pandemia del COVID-19, donde nosotros provocamos instancias liminoides o liminales, ¿cierto? No lugar, de alguna manera, cuando confrontamos la obra con el público, lo que estamos invitando es a venga, suelte todo lo que usted conoce como el marco regulatorio de su conducta y de su cosmogonía de mundo, digámoslo así, y permítase entrar en este espacio que no es ni lo uno ni lo otro, donde usted va a sentirse confundido, en riesgo, y acepte, deje de lado un poquito la razón y acepte la experiencia misma de lo que le estamos compartiendo y haga parte de ella, ¿cierto? Entonces estamos provocando esta posibilidad. Estos primeros teóricos que hablan de este concepto de liminalidad, un poco Van Gennep y Turner, tienen ahí, Turner en particular, una idea que es la idea de comunitas, que va muy ligada a la liminalidad. Él dice algo así como que solo
en estos espacios de liminalidad, porque por lo demás, antes y después de este espacio liminal, hay un marco estructurante que además ha sido habitualmente construido desde lo hegemónico, ¿cierto? Nuestras sociedades han sido reguladas desde las hegemonías, desde una mirada vertical, y en este sentido ahí no hay comunitas, porque lo que plantea él con el concepto de comunitas es como ese lugar desprovisto de reglamentación y de estructura, donde de repente todos somos iguales, y en esa experiencia de todos ser iguales nos conectamos de una manera particular, cinética, senestésica, que nos permitiría incluso replantear ese orden establecido una vez salimos de ese, digamos, de esa experiencia liminoide. Esto es como un poco romántico quizá como idea, pero digamos que es una de las potencialidades que las artes del movimiento están explorando y explotando en su producción actual para movilizar una idea que Ileana Diegues plantea con mucha claridad, con la idea de que actualmente entonces tenemos una repolitización de las prácticas artísticas y a su vez una estetización de las prácticas políticas. Y esto muy distinto de lo que pasaba un poco en el agitprop o en el arte político que vivimos a finales del siglo XIX y casi a lo largo, ponele, de la primera mitad y poco más del siglo XX, donde un poco lo político en las artes aparecía desde el discurso, un poco desde las doctrinas, un poco desde, me atrevo a decir, incluso desde lo ideológico. Mientras que aquí, más bien cuando hablamos de lo político, nos referimos a lo micropolítico, a esa práctica cotidiana de la vida donde uno, por ser humano social, de por sí es un ente político activo. Y entonces abocamos esa esencia de la práctica artística como acción política per se. Y pasa también que las prácticas políticas sufren una estetización, un poco lo que decía ahora, ponerle a partir de los años 70, 80 o así, se empieza a ver como, por ejemplo, la manifestación social, la movilización social, la marcha en la calle, la protesta, se empieza a ver inundada de prácticas performativas, de maneras de poner el cuerpo ahí desde el arte, ¿cierto? Empieza a permearse un montón. Y este diálogo en doble vía pues nos plantea nos refuerza esta idea de la posibilidad que ese comunitas que se produce en esa instancia, en ese pacto de compartir una experiencia liminal o liminoide, como potencial transformador de la realidad, ¿cierto? Al menos desde esa instancia donde la experiencia que yo vivo a posteriori me va a permitir reflexionar para modificar X o Y comportamiento. Entonces, como lo digo, ese es un potencial periodo de escrutinio de los valores de la cultura, ¿cierto? Y el pensamiento y la conducta se deshacen y entonces emerge esa posibilidad de refundar el orden social. Y eso es tan poderoso que tiene unas repercusiones enormes. Por ejemplo, desde los discursos queer, ¿cierto? Que por toda definición habitan esta idea de lo liminal, ¿cierto? Porque ¿qué si no lo queer, por poner este ejemplo, es y no es ni una cosa ni la otra a la misma vez, ¿cierto? Y habita este lugar de la frontera en muchos sentidos, desde la exclusión o desde la misma naturaleza de lo queer en tanto andrógino y todo esto. Pues desde estas discursividades del género en la acción social, en la acción política, en esta micropolítica de la movilización, pero también en esta micropolítica de la producción artística, muchos artistas del movimiento nos han estado planteando reiterativamente ya durante mucho tiempo, de diversas formas, que hay que deconstruir unas determinadas maneras, que hay que poner en cuestión unos determinados, digamos, lógicas patriarcales con las que se ha estado construyendo, ¿cierto? La inclusión de las diversidades, todo esto poco a poco ha ido haciendo mella en la conducta social general de las sociedades, incluso llegando al plano legislativo, y de alguna manera esta pulsión ocurre desde esta posibilidad de la politización de la práctica artística y de la estetización de la práctica política. Se permea aquí hasta que la conducta social, por la reiteración
que es un concepto bien importante en la performatividad, esto de reiterar, de repetir, pero nunca de la misma manera, se va produciendo una modificación de la conducta. Esto es un poco estructuralista también, ¿no? Bueno. Y entonces, ¿qué es eso de la performatividad? ¿Cierto? Entonces, va muy conectado con la idea de liminalidad. Vamos que las artes del movimiento digamos, en un sentido más convencional, más tradicional, un poco lo que venía pasando desde esta mirada de la modernidad, de lo disciplinar, pues nos planteaba esta mirada binaria, ¿cierto? Entre ficción y realidad, bueno, todo lo que ya hemos dicho. Y digamos, entonces uno puede hablar de conceptos como la teatralidad en oposición a este concepto de performatividad, ¿cierto? De la semioticidad, más bien, si me permiten decir esa palabra, no sé si exista, pero déjenme decirla por un momento, de lo que es el arte, ¿cierto? El arte como una instancia semiótica, ¿cierto? Donde lo importante ahí es decodificar unos signos y símbolos para producir un determinado sentido. Mientras que en la performatividad eso no es importante, y lo importante aquí en la performatividad es lo que se está presentando ahí, sin pretender nada más en términos de producir un determinado sentido, o llevarlo a uno a través de la metáfora a interpretar o pensar o relacionar esto con lo otro, porque ese es, digamos, un procedimiento racional. Mientras que el sentido de la performatividad no va dirigido al lugar de la razón, y más bien lo que nos interesa es esto que dice aquí un poco, lo voy a leer, ¿cierto? Son estas prácticas donde se produce un exceso iterativo, un poco en esa insistencia de la que hablaba hace un momento, de la materialidad del cuerpo, de la pura carne ahí puesta, carne y hueso, presencia viva, y donde es tan excesiva esa presencia de lo que está ocurriendo ahí tal y como es aquí y ahora, que uno difícilmente puede escaparse a hacer interpretaciones, sino que uno está siendo atravesado por eso, no tiene el tiempo de la interpretación. Entonces uno no puede irse a leer eso que ahí pasa como si significara otra cosa, sino que uno solo puede tener la experiencia de sentido de eso, inundado de la experiencia de eso que está viendo ahí, que es tan desbordado, tan excesivo en sí mismo en términos de presencia, que uno entra en el sentido, en esa experiencia compartida y no hay otra opción ahí. Digamos que esto es como una cosa esencial de la performatividad. Pero este es un concepto que como concepto también pues tiene toda una historia y digamos que le debemos a una serie de tendencias del performance art o de una cantidad de tendencias que digamos, los teóricos han decidido agrupar en esta idea de performance art, pero que además son muy diversas, las que nos han ido permitiendo a las disciplinas. Yo, por ejemplo, que tengo una formación de base completamente disciplinar, desde el teatro dramático, tradicional, en una escuela de arte dramático, ¿cierto? O que por otra parte también tuve una formación disciplinar en la danza y en las técnicas de la danza, ¿cierto? Y digamos que estas prácticas del performance art han ido atravesando las prácticas disciplinares, expandiéndolas, deslimitándolas, y entran estas posibilidades, digamos, de lenguaje a lo que hoy en la producción actual estamos viviendo. Digamos que yo creo que para las artes del movimiento lo que pasa en esta coyuntura especial del año 2020 no es algo muy anómalo para nuestro oficio, más allá de, digamos, de la sostenibilidad y de digamos, de la parte financiera, cómo se afecta, ¿cierto? Porque se afecta un montón.
Pero por lo demás nosotros siempre estamos en este lugar liminal, últimamente habitándolo mucho, en este lugar fronterizo, siempre siendo y no siendo, siempre experimentando sobre nuevos formatos, nuevos soportes, nuevas maneras de contar. Entonces de alguna manera la situación nos pilla en una práctica a la que estamos habituados. Y finalmente, pues ahora hay otro soporte, otro formato, otra manera de relacionarnos, explorémosla para disparar estas posibilidades de producción, de liminalidad y de experiencia performativa. Y yo creo que han pasado cosas muy interesantes. Ahorita voy a desarrollar un poquito más esta idea desde esa mirada de la reinvención en tiempos de crisis. Que como digo, tal vez la crisis es un elemento esencial, constitutivo en la práctica artística en general. Ahorita nos detenemos un poquito a hablar de eso. Entonces, un poco en la historia de este concepto de performatividad, pues esto arrancó un poco desde las teorías de la comunicación, desde la lingüística. Austin nos habla, lo inserta hablando de los actos del habla, esta idea de performatividad, refiriéndose a algunas palabras o verbos que en sí mismas tienen como la capacidad de referir la acción, sin que la acción sea necesario hacerla. Austin nos pone, por ejemplo, el acepto en un matrimonio. Sí, acepto. Solo con decirlo ya se dio la acción y pueden estar casados, ¿cierto? Sin necesidad de que uno tenga que hacer físicamente una determinada acción para casarse. Un poco a esto se refiere. Luego Derrida plantea ya, digamos, en el habla como fenómeno social, ya no como fenómeno lingüístico, y entonces cuando lo ponemos en el fenómeno social, pues esto puede ser traspolado y ha sido traspolado por la sociología especialmente a muchas otras instancias, y es este concepto divertido de différence, donde es como un juego de palabras entre diferente y diferido. Y aquí para definir performatividad en las artes del movimiento, esto es bien importante, este aporte de Derrida, porque es lo que se repite siempre de manera diferente, se repite en momentos distintos siempre, nunca puede ser habitado de la misma manera, sobre todo porque ya no es una elaboración de una partitura premeditada, sino porque lo que está aconteciendo es un hecho vivo, no planificado, que simplemente se ponen unas provocaciones a rodar y lo que empieza a pasar en realidad, entonces nunca puede ser repetido de la misma manera. Esto es una característica importante. Y entonces esto empieza a llegar a las artes, yo ya lo decía antes, en este devenir, desde lo que se ha agrupado en la performance art. Entonces aquí algunos referentes para que igual los que quieran profundizar y sean juiciosos, pues puedan visitar, por ejemplo, todo el movimiento dadaísta y las experiencias que se daban en el Cabaret Voltaire. Muy importantes estas experimentaciones que estos locos dieron allá empezando el siglo XX. Todo el pensamiento de Artaud, la experiencia del Living Theatre en Estados Unidos, que desarrollaron toda esta idea del happening, el movimiento Fluxus, que también desde Alemania creo, pues lideran ahí un montón de cosas, el body art, que son estas primeras experiencias en la historia del arte, especialmente desde el arte. Bueno, no, por ejemplo, en el Dada es muy desde la literatura y la pintura, el Living Teatro pues es desde el hecho escénico, Fluxus Body Art un poco desde las artes plásticas, todo el accionismo vienés, por ejemplo, que no está aquí nombrado, pero también hace parte como de este paquete, especialmente desde las artes plásticas, que ellos empiezan a romper esos límites disciplinares, especialmente poniendo como soporte de la obra artística el cuerpo, teniendo en cuenta que normalmente las artes plásticas han puesto como soporte de la obra otro tipo de materialidades, ya sea bidimensionales o tridimensionales, pero aquí entonces el cuerpo se vuelve el soporte de la obra y nos empieza a atravesar y a permear en todas las demás disciplinas. Podríamos definirlo entonces, en resumidas cuentas, para digamos, como en este ejercicio que de alguna manera es un ejercicio de formación de públicos, el que estamos haciendo hoy aquí. Identificar esta noción de performatividad cuando nos confrontamos con esta obra artística
con esta experiencia artística mejor, entonces nos vemos imbuidos por este estado de presencia. Y como lo decía, no somos capaces de saltar a la razón para interpretar qué será eso que nos quieren decir, sino que uno simplemente vive la experiencia aquí y ahora, en ese intercambio entre los dos, porque yo me vuelvo parte activa también del acontecimiento, y entonces ambos entramos en un estado donde quedamos expuestos, y nuestra mismidad, nuestro ser empieza a exponerse ahí, en esa experiencia. Ya no en la posibilidad de interpretar algo que se nos quiere decir o no. Y entonces viene la reflexión por qué ha pasado con esto que venía, o sea, esto venía pasando ya hace un montón de tiempo. Esta inmersión de la performatividad y esta pulsión de los artistas por vivir estas instancias liminales y liminoides en los artistas del movimiento, desde el teatro, desde la danza, desde las artes visuales, desde el performance art, ¿cierto? Y además cada vez confluyendo más en unos lenguajes, en unas estrategias, en unas tácticas de construcción de esa experiencia artística, más allá de la obra artística como un objeto acabado, sino en este sentido del acontecimiento, del acto creativo como un trayecto entre la pulsión creativa y lo que pasa finalmente en el acontecimiento compartido con el espectador. ¿Cómo juega esto entonces? Yo creo de manera muy favorable frente a la coyuntura. De alguna manera nosotros estábamos muy preparados en este habitar lo performativo, en este habitar la performatividad, que ya nos había puesto hace rato a trabajar en los espacios no convencionales, que ya nos había puesto hacía rato a trabajar en lo multimedial, en lo transmedial. Entonces lo que se viene con esta coyuntura, como lo ponemos en el título de la charla de hoy, digamos en esta tiempo de crisis, en estos tiempos de crisis, pues lo que viene para las artes del movimiento en este sentido es una oportunidad, una gran oportunidad de consolidar y sobre todo de visibilizar unas maneras de construir la experiencia artística, ¿cierto? De desarrollar estas prácticas creativas, donde la pregunta central, digamos, el giro central para la lectura que yo he estado haciendo, viendo mucho, yo creo que todos nos ha tocado ver mucho, como decía, se inundaron las redes de un montón de creación y creación y creación y creación que ha circulado por las redes y que estoy seguro todos bajando por su feed de Facebook y de Instagram han visto un montón de cosas. En este ver y ver y ver cómo es el ejercicio que estamos haciendo los artistas entonces en esta coyuntura. Yo creo que el giro esencial ha consistido en una pregunta que Jorge Duati ha logrado nombrar muy bien y es alrededor de esta idea de lo convivial, ¿cierto? Cuando estamos en el encuentro real, compartiendo el espacio-tiempo real, y ojo porque es que en lo performativo, ya lo veníamos diciendo, el aquí y ahora es una cosa fundamental, y el aquí se refiere a un lugar y el ahora a un tiempo, y es un lugar y un tiempo compartido, se venía asumiendo como un lugar concreto y real, físico, donde nos encontramos. Y compartimos esta experiencia y se da todo eso que ya hemos dicho desde toda esta teoría que hemos hablado en los 40 minutos anteriores. Y jaque mate porque ahora no tenemos ese lugar real, ¿cierto? Sino que se producen unas instancias temporoespaciales distintas a lo material en este universo de lo digital, ¿cierto? Y entonces lo que entra como pregunta central para nosotros los artistas es cómo diablos lograr provocar a través de estos soportes y medios, cuando ya no está la textura, la temperatura, el olor, la pulsión cinética, energética, de cuando las carnes están juntas en la vida real, ¿cierto? Estos cuerpos que se encuentran, estos entes vivos, seres humanos complejos que se encuentran en un espacio real determinado, cuando eso ya no está pasando, cuando no hablamos del convivio en el sentido estricto. Duati propone entonces la idea de tecnovivio, ¿cierto? De las instancias tecnoviviales. ¿Cómo hacer entonces para de todas maneras producir esta experiencia?
para de todas maneras producir ese movimiento visceral, para de todas maneras producir esa identificación, para que de todas maneras podamos entrar en ese comunitas que se produce cuando entramos en este espacio límbico que nos permitimos desestructurar las formas, decodificar nuestro modo de comportamiento y nuestra estructura social para aceptar una experiencia ahí en sí misma como es y no de otra manera. Yo creo que ese es un punto crucial de lo que nos ha pasado como pregunta. Y en esa pregunta pues han surgido un montón de estrategias muy poderosas, ¿cierto? Entonces, desde las posibilidades de lo que tenemos a través de estos dispositivos, de estas redes, de estas aplicaciones que habían estado ahí hace un montón de tiempo y los artistas nunca habíamos mirado porque además nosotros somos amantes de lo análogo y entonces estaba ahí ya Zoom hacía rato y todas estas plataformas que ahora hemos empezado a explorar y que definitivamente yo creo después de ver mucho, después de la experiencia misma, por ejemplo, de la planificación y desarrollo del encuentro Nómada de Artes del Movimiento, que este año lo virtualizamos como experiencia, y de otros festivales pares de colegas que también se han estado virtualizando, y las distintas propuestas que los artistas están haciendo, yo creo que sí se logran unas tácticas, unas estrategias que posibilitan que ese comunitas emerja, que esa experiencia compartida emerja, que esa kinesis aparezca y que incluso a través de la pantalla y de la distancia que puede parecer tener uno en la pantalla, se produzca una instancia temporoespacial real que finalmente se materializa, permite el encuentro, permite el intercambio, permite la construcción conjunta y la afección, digamos, en el sentido de cómo los afectos se remueven y las vísceras se desacomodan, pues es una cosa que sigue pasando. Con una variable interesante, y es que, digamos, la emancipación que se produce en el espectador al poder irse y quedarse cuando y cómo se le dé la gana mientras va bajando por su feed en la red social, en el sentido que se queda o no, se compromete o no con habitar esa experiencia que el artista propone, pues hay un nivel de emancipación muy alto, ¿no? Y él puede irse para el carajo, cosa que cuando estamos en la sala les queda más difícil, ¿no? Uno a veces en la experiencia convencional de encontrarnos en un lugar para compartir este hecho artístico, muchas veces no nos identificamos con la obra, no queremos ya seguir ahí, pero simplemente por una convención social no podemos hacerla. Entonces, como que hay muchas condiciones de la liminalidad que aún se vuelven más extremas y entonces uno puede en este hecho incógnito que nos permite, por ejemplo, no sé en este momento cuántas personas hay conectadas, ni quiénes son, ni las puedo mirar al rostro, ¿cierto? Y sin embargo están ahí, y están ahí con la libertad de irse cuando quieran o de vincularse con lo que estamos conversando. Y eso aún, digamos, enfatiza más esta condición de liminalidad, nos pone más desprovistos todavía de estas conductas y de estas reglamentaciones, de estas convenciones habituales a las que hemos estado amarrados. Ahora bien, el problema que sí es concreto y puntual es el tema de la financiación de estas cosas, ¿cierto? Nosotros los artistas creamos porque sí, porque, digamos, es una pulsión profunda en nuestra manera de existir en el mundo. Igual lo estamos haciendo y no lo dejamos de hacer. Lo que sí se pone en crisis de manera fundamental en este momento, pues es cómo son esos modos de financiación. Yo creo que no los lenguajes, ni los modos, ni las estrategias, ni la producción artística no se detiene, ni tampoco sufre grandes, digamos, transformaciones en realidad. Se consolidan cosas que ya venían pasando, vuelvo y digo, desde lo transmedial, desde lo multimedial, pero esto son cosas que ya venían pasando, ¿cierto? No es en realidad, digamos, una gran novedad. Pasa que muchos que estaban, digamos, fieles a lo disciplinar, se han visto abocados de manera obligatoria a entrar en estas instancias performativas, en estas instancias liminales, aceptar la improvisación, la presencia viva, el espacio no convencional, como posibilidades creativas cuando antes estaban desde lo disciplinar ligados a esas convenciones que definen lo disciplinar justamente. Por ejemplo, en el teatro a una cuarta pared, o en la danza a una coreografía, a una relación con la música. Y finalmente en este momento histórico, todos en general, los que decidimos aceptar no parar y entrar en esta virtualidad,
pues todo el mundo se vio abocado a entrar en este lugar liminal. Digamos que yo creo, digamos, el mismo Van Genev y el mismo Turner hablan que los espacios liminales a veces pueden referirse a periodos de tiempo muy largos, incluso un siglo, por ejemplo, o un año entero, donde el congregado de la humanidad está en un proceso de transición tan fuerte, de transformación tan fuerte, que todo ese estadio es liminal, no es ni lo uno ni lo otro. Por ejemplo, podría pensarse que el Renacimiento, el periodo, digamos, ese siglo de las luces, podría pensarse que es todo un espacio liminal, donde ya no estamos en la Edad Media, pero tampoco estamos en la Edad Moderna, sino que estamos entre lo uno y lo otro y en ninguna de las dos a la vez. Y por eso es ese periodo tan convulso donde todo puede ser puesto en cuestión y reinventado, ¿cierto? Ese es un buen ejemplo. Yo creo que estamos en un momento, en una escala más pequeña, pero muy parecida, que tampoco es nueva, ¿cierto? Que la pandemia es como la punta del iceberg, pero que es un proceso que viene ocurriendo tiempo atrás, desde quizá la caída del muro de Berlín, yo qué sé, ¿cierto? Y este proceso globalizador de la cultura humana. Y digamos que en esta pulsión de la globalización, pues tenemos hoy una oportunidad histórica que en este punto donde se recrudece tanto todo eso que ya venía pasando, de irnos digitalizando, de irnos aislando, de toda la fractura emocional, relacional, comunicacional que ha implicado esta globalización, de la cultura del hiperconsumo, del miedo como mecanismo de control, de digamos, la pérdida de la fe en las grandes estructuras y los grandes mitos sociales y políticos. Bueno, todo esto que ya venía pasando y que hoy se vuelve así de repente de plano, de frente en nuestra realidad y nos pone en este estado de paréntesis, pues de alguna manera es como un gran espacio liminal donde todos y no solo los artistas tenemos la posibilidad y la oportunidad de repensarnos y reordenarnos. Esa es como la lectura que yo he estado haciendo de este periodo de tiempo y de lo que hemos estado haciendo los artistas. No nos hemos detenido y hemos podido consolidar prácticas que venían ocurriendo y se han generalizado aún más estas pulsiones performativas y estas pulsiones liminales en la creación artística, en particular de las artes del movimiento, aunque creo que en general en las artes y la cultura. Expandiendo aún más, pues muchas posibilidades. Y algo bien importante, que ya lo decíamos antes, y es como digamos que es que después hubo como un periodo en la historia, como hasta mediados del siglo XX, que el arte tuvo un compromiso político muy fuerte, ¿cierto? Entonces era un arte político. Y luego vinieron desde el pop art y bueno, desde muchas otras tendencias de repente una pulsión por alejarse de ese lugar político, ¿no? Y entonces empieza una pregunta muy fuerte en las artes por, digamos, la espectacularidad. Y como hay tantas posibilidades de desarrollo del lenguaje y tantas herramientas y toda la tecnología que empieza a permitir muchas cosas, nos engomamos con el lenguaje y como que hay un desarrollo y una consolidación de un montón de técnicas expresivas que nosotros queremos explorar y perfeccionar y entramos como en un preciosismo espectacular, en una espectacularización de las cosas que nos separó de ese lugar político. Y ahora creo que tenemos con este momento histórico y coyuntural también, lo que siento que ha venido pasando y que es una oportunidad también que tenemos, es que vuelve a confluir ahora en estos lenguajes expandidos, libres de las disciplinas, que son capaces de en ese lugar fronterizo alimentarse de cualquier cosa para crear la experiencia artística, vuelve lo micropolítico, ya no la política en ese sentido como de lo doctrinario o lo ideológico, sino desde este lugar de qué significa ser un hombre, qué significa ser un hombre, una mujer, un ser humano,
como ser social en un marco contextual determinado, y nuestra presencia en el mundo y nuestra presencia en esa experiencia artística, cómo es generadora de nuevas posibilidades en esas maneras de relacionarnos con el mundo y en esas maneras de configurar un Estado social de derecho. Y entonces la frontera entre quién es el artista cada vez es más difusa. Cuando la gente en su cotidiano todo el tiempo está en un lugar de producción estética, de producción simbólica, cada vez más. Y cierro con una reflexión un poco de repente tonta y de repente alejada de lo específico de las artes del movimiento, yéndonos un poco a una generalización, y es que a todos en este momento, los que tuvimos que adaptarnos al trabajo y la virtualidad en nuestros trabajos cotidianos, sea lo que sea nuestro trabajo, esta relación con el dispositivo nos ha puesto en una situación performativa o a veces incluso representacional, donde, por ejemplo, para hacer este webinar, justo 2 minutos antes yo me pongo esta camisa para que parezca alguien que está dando una charla, ¿cierto? Y me quito la camiseta informal que tenía y entro en un estado de representación de mí mismo porque me estoy sintiendo expuesto. Y así sea para la reunión más íntima y no necesariamente un webinar, ¿cierto? Nos estamos poniendo de unas determinadas maneras, eligiendo la luz, eligiendo el punto que quiero que aparezca de fondo cuando yo estoy reunido, ¿cierto? Y entonces nos ponemos en una situación donde la realidad y la ficción y lo que es real, ¿cierto? Se diluye un montón y casi que todos los seres humanos entonces entramos en una manera muy particular de performar nuestro propio ser frente a un dispositivo y una manera nueva de relacionarnos. Esa era como la reflexión con la que quería cerrar. Seguramente, claro, hemos estado en una conversación en un mundo del logos, y seguramente esto amerita que ustedes vean muchas imágenes, ¿cierto? Lo que quiero decir con esto es una invitación a que ustedes indaguen y consuman muchas artes del movimiento, que hay un montón de oferta. Digamos que yo tomé una decisión muy consciente de no traer imágenes ni referentes, porque es que ustedes se los van a tropezar constantemente. Cierro con 2 invitaciones, o con una invitación más bien, a que se conecten, especialmente si estamos desde Medellín, a 2 eventos que están ocurriendo, que ya van a ocurrir, que es justamente a propósito del concepto que trabajamos hoy, el encuentro Liminales de Performance, que organiza la Corporación Imagineros, que está ocurriendo por estos días y que tienen una programación enorme, donde ahí pues ustedes van a poder conectarse con este tipo de prácticas y experiencias y comprender ya desde esa vivencia y desde ese ver y ser parte un poco de lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Entonces, Liminales, encuentro de performance, Corporación Imagineros, no sé cómo están bien en redes sociales, pero pues para que lo puedan buscar. Y también que está a punto de comenzar, el 28 empieza, va hasta los como 3 o algo así, 5 de octubre, el encuentro en Danzante, que seguramente también nos trae, como siempre, unas propuestas de grandísima calidad que se enmarcan en este mundo de las artes del movimiento y que seguramente estarán rondando entre estas posibilidades expresivas que nos ofrecen estos conceptos y esta pulsión creadora que nos pone en esta instancia liminoide y en un lugar de lo performativo a la hora de plantearnos la experiencia artística. Entonces, la invitación es a eso, a que puedan indagar y conectarse en particular, por ejemplo, con estos 2 eventos de ciudad que están ocurriendo y que están a punto de comenzar, para que ustedes sigan profundizando en estas ideas que intentamos aproximar hoy. No sé si entonces haya preguntas, haya comentarios, les invito y les motivo a que pregunten lo que quieran, como quieran, que aquí seguramente no tendremos las respuestas, pero algo podremos decir para que juntos sigamos construyendo este universo de conceptos.
Muchísimas gracias, Cristian, qué buena charla. La importante notar que a medida que la gente vaya haciendo sus preguntas, que bueno, esa charla tuya se puede seguir encontrando en el Facebook de la Alianza y también la pondremos en YouTube. Yo creo que también es una de las nuevas modalidades que no son tan nuevas, la verdad, pero que vamos investigando un poco más y promoviendo un poco más con esos nuevos tiempos, ¿no? Esos tiempos, digamos, de crisis que estamos atravesando desde algunos meses. Cuando te estaba escuchando, estaba pensando en una frase que siempre me gustó mucho de un poeta francés que es Paul Éluard, y que decía, l'art c'est la vie, el arte es la vida, ¿no? Que también, pues, más tarde con los situacionistas también en Francia, era como que suprimir estas barreras, ¿no? Entre de una parte la vida y la otra parte el arte, ¿no? Que todo en realidad es uno, ¿no? Yo te quería preguntar una cosa con respecto a este concepto de liminalidad que nos estás planteando. Si nos puedes hablar un poco de ese concepto en los actuales sistemas de producción, ¿cómo lo ves? ¿Qué nos podrías decir con respecto a esto? Bueno, pues como lo decía, digamos que esta industria, esta industrializada cultura moderna, digamos, y en este marco que podríamos llamar, digamos, de este liberalismo extremo en la economía. Han separado más que nunca el espacio lúdico del espacio laboral. Y además nos han metido en la cabeza una idea que a mi modo de ver es peligrosísima, y es que solo esta idea de la productividad, y además esta idea de la productividad asociada al éxito, donde solo en el trabajo y lo que se concibe dentro de lo que puede ser trabajo, estamos siendo productivos, y en ese sentido, permítanme la redundancia, tiene sentido lo que hacemos y todo lo demás carece de sentido. Y todo lo demás entonces es una pérdida del tiempo. Y entonces, ¿dónde queda el espacio de lo lúdico? Lo lúdico se convierte en lo que no está permitido porque eso no es productivo, ¿cierto? Y como que todo el mensaje mediático, permanente, en la educación, en los medios, en el noticiero, es como queriendo que anulemos el espacio de lo lúdico. Y entonces esta instancia donde lo ritual y lo concreto, lo material y lo mágico pueden estar conviviendo, pues es una cosa que nosotros necesitamos rescatar. Estos espacios liminales donde nos preguntamos cosas, donde estamos confundidos, donde lo que hacemos es inútil, donde nos estamos refundando, esto es definitivo. Yo creo que hay una gran ausencia en este marco productivo contemporáneo de estos espacios. Por eso se producen unas fugas tan interesantes, ¿cierto? Que son cada vez más inevitables, y que las generaciones, digamos, quizá como de los que, no sé, de los nacidos en los 80s hacia acá, por ponerle un tiempo. Nosotros tenemos, digamos, fenómenos como un poco antes, incluso Woodstock, por ejemplo, el Festival Woodstock, ¿cierto? Pues es como una fuga de ese sistema. Y entonces este Festival Woodstock es un espacio liminal, donde todas las excepciones se pueden ser ahí, ¿cierto? Porque lo necesitamos, porque es una cosa esencial en el ser humano. Y entonces nosotros escapamos con el uso de psicodélicos, y entonces nosotros escapamos en las
¿cómo se llama eso? En los after party o en los party en la playa que duran 2 y 3 días, o viajamos, o hay eso, hay como toda una cultura del camping y del glamping y de poderse desconectar, por ejemplo, entonces estas desintoxicaciones tecnológicas que se están poniendo de moda, o incluso moda alrededor de cosas como un vipassana de las culturas budistas y estas cosas que entonces son unas prácticas de fuga que se hacen urgentes hoy, ¿cierto? Y que idealmente ese universo de lo productivo debería contemplar armónicamente y no condenarlas además, porque alrededor de estas prácticas hay una enorme estigmatización. Cristian, finalmente los verdaderos creadores siempre viven en lo liminal, ¿no? Sí, yo pienso que sí, eso como que de alguna manera nosotros aprendemos a gozar ese espacio, ¿no? Y entonces aquí ya no estamos hablando de los artistas, hace rato, estamos hablando, como tú lo has nombrado, de los creadores. Y uno puede ser creador en cualquier oficio, ¿cierto? Pero como que ese carácter de creador, y a mí me gusta una definición de creatividad que no me acuerdo de dónde salió, para cómo me llegó, pues, pero que tiene que ver con esa capacidad de imaginarse algo y volverlo realidad. Eso como la creatividad, ¿no? Entonces el creador es el que es capaz de imaginar algo y volverlo realidad. Y eso se puede hacer en cualquier oficio, ¿sí o no? Cuando uno arma un proyecto, cuando uno se inventa una idea, ¿cierto? Está en el acto creativo. Y los que constantemente estamos en ese lugar y nos asumimos como seres creadores, yo lo que siento es que hemos logrado reconciliarnos con esa incertidumbre de los espacios liminales, con esa confusión, con ese ser y no ser, porque ves que puede resultar muy desorientador y muy incómodo, ¿cierto? No, digamos que si hacemos esta cosa taxativa de decir los creadores y los no creadores solo por un momento, porque no creo que eso exista en la vida real, digamos, o esas instancias no creativas es como que uno quiere pasar por ese espacio liminal rápido o hacerle el quite, ¿cierto? Y uno prefiere estar en la certeza, en la seguridad, en la firmeza, en la estabilidad, ¿cierto? Y los seres creadores más bien han logrado reconciliarse con esa incertidumbre de habitar la frontera. Y para englobarnos a todos, creadores, no creadores, bueno, para que seamos uno mismo, ¿qué tanto hay de liminalidad en la cotidianidad de la nueva realidad que todos estamos conociendo, ¿no? Viviendo? Yo creo que en eso ha consistido el hecho de que denominemos este momento como un momento de crisis. Justamente, yo creo que estos espacios liminales son eso, un espacio de crisis, donde todo es tan anómalo que no sabemos cómo comportarnos. Y eso es lo interesante de lo que está pasando. Nos pusieron en el limbo a todos. Nos pusieron a cuestionar nuestras maneras de reglamentarnos y de conducirnos en la vida a todos. Nos pusieron a repensar, replantear, reescribir nuestras maneras de ser y hacer a todos. Entonces, por eso decía, es como un periodo en general en la historia, seguro quedará marcado en esas líneas del tiempo cuando en un siglo o dos miremos hacia atrás, este momento como uno de esos, digamos, como de esos momentos históricos liminales en la historia de la humanidad, ¿cierto? Todos estamos en ese lugar ahora, todos estamos en ese lugar de incertidumbre, de desorientación. Y lo poderoso ahí es que esta incertidumbre y esta desorientación nos ha conectado en esa idea que Turner nombraba como el comunitas. Como todo está patas arriba y no sabemos cómo es, nos estamos sintiendo contradictoriamente porque se supone que estamos en el aislamiento, pero yo creo que coincidimos, Violain, en sentirnos más juntos que nunca, en sentir una conexión profunda con el otro como iguales, porque es que los ricos y los pobres y los negros y los blancos y los indios y los arios, todos estamos en el mismo limbo en este momento y entonces nos pudimos reconocer como iguales, como juntos, sin hegemonías y eso es una posibilidad que seguramente vamos a desaprovechar porque los seres humanos somos desastrosos y históricamente tomamos las peores decisiones, pero lo cierto es que estamos teniendo una oportunidad de reinventarnos. ¿Qué es lo que posibilita este comunitas que se da en estos espacios liminales?
Cristian, justamente, pues si te parece, podemos pasar al tiempo del diálogo también con el público. Y con respecto a este concepto del comunitas que tú dijiste, creo que es de Turner, ¿cierto? Si anoté bien. Todas esas referencias que tuviste, lo bueno es que las podemos volver a encontrar escuchando la charla, o de pronto también dijiste que ibas a dar unos elementos de referencias en el chat. Pero con respecto a este concepto, tenemos acá un comentario de Jesús David Torres que dice: hola, qué buena charla, muchas gracias. Una pregunta: ¿es posible que ahora el lugar del comunitas sea la calle con la protesta? Yo creo que dos cosas ahí como que pienso rápidamente. El espacio virtual se materializó más que nunca. Entonces ha cobrado la virtualidad una dimensión física de realidad, donde el contagio y el contacto y la pulsión viva aparece. Aunque los más análogos como yo nos oponíamos radicalmente a esto, ¿no? Y como que lo miramos con una gran desconfianza, pero ahí aparece un espacio posibilitador de comunitas muy potente, que yo pienso que no podemos rechazar. Cuando todo vuelva a la plena normalidad, aquí pasó algo que tenemos que aprovechar y construir. Por ejemplo, y creo que se relaciona con lo que nos está diciendo Jesús, hola Jesús, y es que ha sido una oportunidad de articulación distinta. Por ejemplo, en el sector danza, que yo me muevo tanto, históricamente nunca había tanto avance en los ejercicios de agremiación y trabajo en red como lo que posibilitó esta coyuntura, ¿cierto? Porque aceptamos estos medios, porque como quedamos paralizados, automáticamente nos volvimos comunitas, nos necesitamos encontrar y nos encontramos a través de estos medios y pudimos avanzar un montón en la agremiación. Y en ese sentido también como que ha habido una posibilidad organizativa del escenario, de la instancia del espacio real y del espacio público y de la calle como lugar de encuentro. Y se empiezan a relacionar de manera muy poderosa. Y claro que sí, yo sí creo que ese comunitas, digamos que la movilización social, la marcha, ese lugar de disidencia, es un estado excepcional. Digamos, ahí digamos, es un espacio muy extracotidiano, en el que justamente lo que se quiere hacer como objetivo general en una movilización social, en una protesta, en una marcha en la calle, es interrumpir el flujo de la cotidianidad y generar un espacio anómalo que permita reflexionar unas determinadas cosas. O sea que en general esa instancia de la movilización social digamos, nos permite producir experiencias liminoides. Y entonces ahí podemos encontrar un comunitas. Claro que ahí nos encontramos como iguales. Tenemos esa posibilidad. Ahora, ¿cómo hacerle entender a este Estado con esta tendencia represora que nos permita ser y encontrarnos en ese comunitas para refundar este marco social? Yo creo que ahí hay mucha impotencia al final, ¿no? Porque lo que pasa en la calle es muy potente, tiene un potencial enorme, pero está siendo tan atacado, tan invisibilizado y tan desarticulado de una manera tan violenta y tan hegemónica que seguramente no va a pasar nada. Hay mucha violencia, hay mucha represión al respecto y se está sacrificando una potencia enorme de lo que está pasando y de lo que viene pasando, ¿no? Como desde mayo del 68 y las sucesivas represiones a este tipo de movimientos sociales, que son una cosa muy de la vanguardia de la historia de la humanidad. Esto no pasaba, esto es de nuestros siglos. Y ahí hay una potencia enorme para generar otras maneras de construir el mundo, otras maneras de relacionarnos, y pues están siendo pisoteadas, ¿no? Tenemos otra pregunta acá de Libertad Aguilar que nos dice lo siguiente: hablaste de las potencialidades que hemos encontrado en este espacio liminar desde la libertad de creación, una emancipación de formas cerradas. ¿Qué podríamos decir de los posibles riesgos, entre comillas,
que tenemos como artistas al no tener encuentros presenciales, de piel a piel? Pues yo diría sencillamente que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esta opinión? Pues que yo creo que por aquí no es, o por aquí no es solamente, ¿cierto? Porque pues nosotros somos seres de contacto y contagio real y concreto de piel a piel, como lo nombra Líder. Y eso lo necesitamos recuperar. De hecho, creo que nosotros tenemos una responsabilidad enorme, en particular los artistas del movimiento, que tenemos el cuerpo como eje central de nuestra producción y de nuestra práctica artística. Tenemos una responsabilidad enorme con el mundo de recuperar, de trabajar arduamente en la recuperación de la confianza de los seres humanos sobre el contacto físico. Porque lo que sí creo que va a quedar como secuela de este momento histórico es un enorme temor a contactarnos. Y eso hay que recuperarlo, porque es que el calor de un abrazo no lo cambia nada. Y es profundamente humano y es fundamental en la experiencia sensible del mundo. Pero tampoco podemos entonces devolvernos como si esto no hubiera pasado y desperdiciar los aprendizajes que esta coyuntura nos ha dado en términos de lenguaje, de experimentación y de posibilidad en el hecho artístico. Creo que nos toca venir a un mix, pero claro que hay unos peligros ahí enormes. Así como hay unas potencialidades, hay mucho que se pierde seguramente en esa pregunta por cómo es lo convivial. Y entonces si hablamos de una experiencia compartida, ¿cómo hacemos si no nos podemos encontrar? Creo que debemos llamar a volvernos a encontrar. Por eso creo también muy importante que los artistas estemos movilizándonos en la calle con esto, que el contexto nos mueve y nos tan aguciantemente en esta realidad colombiana. Debemos estar ahí más allá de por el asunto político y micropolítico, porque es que nosotros somos los seres del cuerpo y del encuentro y de la carne, y ahí está ocurriendo el cuerpo, el encuentro y la carne. Es la punta de lanza para volver a tocarnos, para volver a mirarnos, para volver a olernos, a sentirnos en la temperatura, en la textura de los cuerpos. Cristian, mientras volvamos a abrazarnos, tenemos acá Barrio Salud, nos saluda Daisy Sánchez Roa, del Teatro del Telón de Cali, nos dice buenas noches Daisy. Está también Edwin Gómez Mesa, gracias por generar espacios de conversación, muy interesante la charla, pues con todo el gusto. Yo creo que vamos a ir cerrando la charla de hoy. Muchísimas gracias al público por estar acá. Muchas gracias a ti, Cristian. La próxima semana seguimos con ese encuentro arte y sociedad. El objetivo justamente es seguir conversando, ¿no? Finalmente abordar incluso temáticas que se vuelvan a encontrar en función de las semanas, en función de los temas escogidos, pero que tienen obligatoriamente puntos de convergencia, ¿no? Entonces, por favor, sigan con nosotros. Estaremos acá las próximas semanas. El próximo martes estaremos hablando de estética cyborg y durante todo el mes de octubre tendremos varias invitadas de Medellín, de Chile, de Guatemala. Bienvenidas al público y bueno, yo creo que vamos cerrando acá este encuentro de hoy. Cristian, gracias de nuevo. Muchas gracias a ti por la invitación, a la Alianza Francesa por generar estos espacios, a los aliados, pues a la gente que pudo acompañarnos en la conversa. Insistir en esta invitación a seguir conectados con la programación. Todavía quedan cuatro charlas muy potentes, muy poderosas, y además que en la curaduría en la curaduría que se ha hecho, de verdad aparece un hilo conductor muy interesante que nos va a permitir una panorámica muy, muy bacana. Yo sé que, por ejemplo, Jesús, que nos va a compartir estas ideas sobre los cyborg, seguramente ha resonado un montón con muchos de estos conceptos. Yo he resonado cuando lo he escuchado también, porque digamos, es lo que está pasando, ¿no?
desde los feminismos y los activismos feministas, todo esto que se va a estar trabajando en estas charlas que siguen en la programación. Hay un fuerte hilo conductor potente para que ojalá los que puedan tener la experiencia de escucharlas todas, maravilloso, porque van a quedar con un panorama bien integral. Entonces, invitarlos a seguir conectados y, como decía, invitarlos a conectarse con lo que está pasando en la ciudad, con el encuentro Liminales de la Corporación Imagineros y con el encuentro en Danzante que ya pronto empieza. Entonces, muy invitados a estar al pendiente, a participar, a ser parte de estos espacios. Muchas gracias por la invitación. Estaremos atentos a estos lindos eventos también. Chao, que estén muy bien, feliz noche y hasta pronto. Chao, gracias.